Mi hija de 18 años me quitó a mi amante, y ahora dice que solo está siguiendo mi ejemplo. Qué ridículo, lo que yo hice con su padre fue completamente diferente. Yo tenía derecho a buscar mi felicidad y tomar lo que me correspondía del divorcio. Pero cuando los encontré en mi cama, me di cuenta de que tal vez el karma sí existe. Soy Elena, tengo 47 años, y hasta hace 3 meses vivía convencida de que había construido la vida perfecta sobre las ruinas de mi matrimonio anterior. Nunca pensé que las semillas que había plantado con mis decisiones crecerían para destruirme de la misma manera que yo había destruido a otros. Mi historia comenzó hace 15 años cuando estaba casada con Roberto Vázquez, un trabajador hombre que había construido una exitosa empresa de construcción desde cero. Llevábamos 10 años casados y teníamos una hija de 8 años, Camila. En papel, teníamos la familia perfecta, casa grande, estabilidad económica, una niña brillante y hermosa. Pero yo me sentía aburrida, atrapada en una rutina doméstica que no me satisfacía. Roberto trabajaba constantemente, siempre ocupado con contratos, empleados, y el crecimiento de su empresa. Cuando llegaba a casa, estaba exhausto y solo quería cenar, ver televisión y dormir. No había pasión, no había emoción, no había vida. Fue durante una de las fiestas de la empresa de Roberto que conocí a Alejandro Morales. Él era el nuevo arquitecto que Roberto había contratado para diseñar varios proyectos comerciales. Tenía 35 años, era soltero, elegante, y poseía esa confianza seductora que los hombres casados y cansados pierden con el tiempo. Alejandro me prestaba atención de una manera que Roberto había dejado de hacer años atrás. Me preguntaba sobre mis intereses, mis sueños, mis opiniones. Me miraba como si fuera la mujer más fascinante del mundo, no solo la esposa de Roberto o la mamá de Camila. Eres demasiado inteligente y hermosa para estar desperdiciando tu vida como ama de casa, me susurraba durante los bailes en las fiestas de la empresa. Al principio resistí sus avances. Estaba casada, tenía una hija, tenía responsabilidades. Pero Alejandro era persistente y yo era vulnerable. Después de 6 meses de coqueteos, comenzamos una aventura. La pasión que sentía con Alejandro era todo lo que me había faltado en mi matrimonio. Él me hacía sentir viva, deseada, importante. Con Roberto, yo era solo otra responsabilidad en su lista interminable. Con Alejandro, era la protagonista de mi propia vida. Después de un año de aventura secreta, Alejandro me presionó para que dejara a Roberto. No podemos seguir así para siempre, Elena, me decía. Merecemos estar juntos abiertamente. Deja a Roberto y construyamos una vida real juntos. No es tan simple, le respondía. Tengo a Camila que pensar. Roberto es un buen padre. Y puede seguir siendo un buen padre después del divorcio, insistía Alejandro. Pero tú no puedes seguir sacrificando tu felicidad por un matrimonio muerto. Tenía razón. Mi matrimonio con Roberto estaba muerto, aunque él no lo supiera. Decidí que era momento de tomar control de mi destino. Pero no solo quería mi libertad, quería asegurarme de que Camila y yo tuviéramos seguridad económica. Roberto había construido su empresa durante nuestro matrimonio, usando dinero que técnicamente era de ambos. Yo tenía derecho a la mitad de todo, ¿verdad? Contraté al mejor abogado de divorcios de la ciudad, Ricardo Fernández, conocido por sus estrategias agresivas en casos de división de bienes. Le expliqué mi situación y mis objetivos. Quería la custodia total de Camila, la mitad de todos los bienes de Roberto, y pensión alimenticia generosa. ¿Hay alguna razón por la cual su esposo no debería tener custodia compartida?, me preguntó Ricardo. Bueno, él trabaja muchas horas. Casi nunca está en casa. No sería estable para Camila, mentí parcialmente. Era verdad que Roberto trabajaba mucho, pero era un padre amoroso y dedicado cuando estaba presente. ¿Y hay alguna razón especial por la cual necesita pensión alimenticia si va a recibir la mitad de los bienes?, continuó. Necesito mantener el estilo de vida de mi hija, expliqué. Roberto puede reconstruir su empresa, pero yo necesito estabilidad inmediata. Ricardo asintió, ya calculando sus estrategias. Cuando le pedí el divorcio a Roberto, su reacción fue de shock total. Había estado tan concentrado en trabajar y proveer para su familia que no había notado que su matrimonio se desintegraba.
Podemos intentar terapia matrimonial, me suplicó. Elena, llevamos 10 años juntos. Tenemos una hija. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, le respondí fríamente. Simplemente ya no te amo. No le mencioné a Alejandro. Era mejor que Roberto pensara que el problema era solo incompatibilidad matrimonial. La batalla legal que siguió fue brutal. Roberto contrató a un abogado competente, pero Ricardo era más despiadado. Argumentamos que Roberto era un padre ausente debido a sus horarios de trabajo. Presentamos evidencia de que yo había sido la cuidadora principal de Camila durante toda su vida. Exigimos no solo la mitad de la empresa, sino también la casa, los ahorros y pensión alimenticia sustancial. Roberto luchó, pero estaba en desventaja. Él había confiado en mí completamente durante nuestro matrimonio, nunca protegiéndose legalmente contra un divorcio. Además, estaba emocionalmente destruido y no podía pensar con claridad. Elena, por favor, me rogó durante una de las audiencias. Puedes quedarte con lo que quieras, pero no me alejes de Camila. Ella es mi mundo. Nadie te está alejando de ella, mentí. Solo queremos lo que es justo. Pero mi definición de justo era tomar todo lo que pudiera. Al final, gané prácticamente todo lo que quería. Roberto tuvo que vender su empresa para pagarme mi mitad. Obtuve la custodia principal de Camila con visitas limitadas para Roberto los fines de semana alternos. Recibí la casa, la mayoría de los ahorros, y pensión alimenticia que le haría difícil a Roberto reconstruir su vida. Cuando se finalizó el divorcio, Roberto había perdido su empresa, su casa, la mayoría de su dinero, y el acceso diario a su hija. Se mudó a un apartamento pequeño y tuvo que empezar de cero profesionalmente. ¿Estás feliz ahora?, me preguntó el día que firmamos los papeles finales. No había ira en su voz, solo una tristeza profunda. Estoy haciendo lo que es mejor para Camila y para mí, respondí. 2 meses después del divorcio, Alejandro se mudó con Camila y conmigo. Finalmente podíamos estar juntos abiertamente, y yo tenía la seguridad económica que había asegurado a través del divorcio. Al principio, todo parecía perfecto. Alejandro era un padrastro cariñoso con Camila, aunque ella claramente extrañaba a su padre biológico. Yo le explicaba que Roberto había sido demasiado egoísta, demasiado centrado en el trabajo, y que Alejandro era mejor para nuestra pequeña familia. Papi Roberto me llevaba al parque todos los domingos, decía Camila a veces. Alejandro puede llevarte al parque también, le respondía. Y él está aquí todos los días, no como tu padre que siempre estaba trabajando. Gradualmente, Camila comenzó a aceptar nuestra nueva situación. Era una niña adaptable, y Alejandro realmente se esforzaba por ganar su cariño. Le compraba regalos, la llevaba a lugares divertidos, le prestaba atención constante. Los años pasaron y nuestra vida se estableció en una nueva rutina. Alejandro prosperaba profesionalmente, ahora trabajando independientemente después de haber aprendido mucho en la empresa de Roberto. Camila crecía siendo una adolescente hermosa e inteligente. Yo disfrutaba de la comodidad financiera y la pasión que había buscado. Pero sin darme cuenta, estaba enseñando lecciones peligrosas a mi hija. Camila había observado cómo yo había dejado a su padre por otro hombre. Había escuchado mis justificaciones sobre buscar la felicidad y no conformarse con menos de lo que mereces. Había visto cómo yo había tomado todo lo que pude del divorcio porque tenía derecho a ello. Durante su adolescencia, Camila se volvió cada vez más manipuladora y centrada en sí misma. Si quería algo, encontraba maneras de conseguirlo sin importar a quién lastimara. Si alguien la contradecía, sabía exactamente cómo usar lágrimas o berrinches para salirse con la suya. Aprendió eso de ti, me dijo Roberto durante una de las pocas ocasiones en que hablamos sobre el comportamiento de Camila. No digas tonterías, le respondí defensivamente. Camila es una adolescente normal. Todos los adolescentes son difíciles. Pero Roberto tenía razón, aunque yo no quisiera admitirlo. Cuando Camila tenía 18 años, comenzó a actuar de manera extraña. Llegaba tarde a casa, era secretiva sobre sus actividades, y había desarrollado una actitud desafiante hacia mí que antes no tenía. ¿Dónde estuviste anoche?, le preguntaba. Con amigos, respondía vagamente.
¿Qué amigos? ¿Haciendo qué? Mamá, tengo 18 años. No tengo que reportarte cada movimiento. Su tono me recordaba inquietantemente a mi propia actitud desafiante cuando había estado teniendo la aventura con Alejandro. Pero nunca sospeché la verdad hasta que llegué a casa temprano un día hace 3 meses. Había ido a almorzar con una amiga, pero ella tuvo que cancelar a último minuto. Decidí volver a casa para pasar tiempo con Alejandro, quien estaba trabajando desde casa ese día. Quizás podríamos tener una tarde romántica espontánea. Cuando llegué a casa, noté que el auto de Camila estaba en la entrada, aunque se suponía que estaba en la universidad. Subí a nuestro dormitorio para buscar a Alejandro y encontrar una explicación. La encontré. Alejandro y Camila estaban en mi cama, en una posición que no dejaba dudas sobre lo que habían estado haciendo. Durante varios segundos, me quedé paralizada en la puerta, incapaz de procesar lo que veía. Camila me vio primero. En lugar de mostrar vergüenza o arrepentimiento, me miró con una expresión desafiante, casi triunfante. Mamá, dijo con calma sobrenatural, llegaste temprano. Alejandro se volvió y su rostro se puso pálido. Comenzó a balbucear explicaciones incoherentes, pero yo no podía escuchar nada sobre el rugido de la traición en mis oídos. ¿Cuánto tiempo? Conseguí articular. 6 meses, respondió Camila, sin una pizca de remordimiento. Desde mi cumpleaños 18. La fecha me golpeó como una bofetada. Había estado planeando esto. Había esperado hasta ser legalmente adulta para seducir a mi esposo. Camila, esto es monstruoso, le grité. ¿Qué es tu padrastro? No es mi padre, replicó fríamente. Es solo el hombre con el que decidiste reemplazar a mi papá verdadero. Y ahora yo decidí reemplazarte a ti. Sus palabras eran como puñales. Reconocí mi propia lógica retorcida reflejada en ella. Alejandro finalmente encontró su voz. Elena, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? Le grité. ¿Explicar cómo te acostaste con la hija de 18 años que criaste desde los 8? ¿Explicar cómo traicionaste mi confianza de la manera más repugnante posible? Tú traicionaste la confianza de Roberto, intervino Camila. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Roberto era mi esposo, no mi padre. ¿Y eso lo hace menos doloroso? Preguntó Camila. Vi cómo destrozaste a mi papá. Vi cómo le quitaste todo lo que tenías solo porque querías algo nuevo. Ahora estoy haciendo lo mismo. Era como mirar un espejo distorsionado de mi propio comportamiento, y la imagen era horrible. Los días siguientes fueron caóticos. Alejandro trató desesperadamente de salvar nuestra relación, alegando que Camila lo había seducido, que había sido un momento de debilidad, que me amaba solo a mí. Elena, por favor, ¿podemos superar esto?, me suplicaba. Camila aprovechó un momento de vulnerabilidad. 6 meses de vulnerabilidad, le respondí con sarcasmo. Camila, por otro lado, no mostraba ningún remordimiento. Se movía por la casa como si fuera la nueva dueña, actuando como si Alejandro fuera suyo por derecho. Mamá, no actúes como si fueras la víctima aquí, me dijo durante uno de nuestros enfrentamientos. Tú me enseñaste que si quieres algo, lo tomas. Si alguien más lo tiene, se lo quitas. Eso hiciste con Roberto, eso hice yo contigo. Que esto es completamente diferente. ¿Cómo? Me desafió. Tuviste algo que querías, Alejandro. Lo tomaste, sin importar el daño que causaras. Yo vi algo que quería, Alejandro. Lo tomé, sin importar el daño que causara. Aprendí de la mejor. Sus palabras me destrozaron porque sabía que tenían algo de verdad. Durante años, había justificado mis acciones diciéndome que merecía ser feliz, que tenía derecho a buscar lo que quería. Camila había aprendido esas lecciones demasiado bien. Después de una semana de peleas constantes y manipulaciones emocionales de ambos lados, tomé una decisión, los eché a ambos de mi casa. No puedes echarnos, protestó Camila. Esta es mi casa también. Esta casa fue parte de lo que le quité a tu padre en el divorcio, le respondí amargamente. Y ahora estoy usando mi poder de la misma manera que tú usaste el tuyo. Eres una hipócrita, me gritó mientras empacaba sus cosas.
Sí, admití. Y tú eres mi obra maestra. Alejandro y Camila se fueron juntos esa misma tarde. Descubrí después que habían estado planeando esto durante meses, no solo la aventura, sino también mudarse juntos. Alejandro había estado ahorrando dinero secretamente para rentar un apartamento donde pudieran vivir como pareja. Los meses siguientes fueron los más solitarios de mi vida. Había perdido a mi esposo y a mi hija en una traición que reflejaba exactamente mi propia traición años atrás. La ironía era tan perfecta que era cruel. Traté de reconectarme con viejas amistades, pero muchas relaciones se habían dañado durante mi divorcio cuando había mentido y manipulado para conseguir simpatía. Intenté empezar a salir con otros hombres, pero la desconfianza y el miedo a la traición me paralizaban. Lo peor era que no podía reclamar victimización sin reconocer mi propia hipocresía. ¿Cómo podía quejarme de que mi hija me había quitado a mi hombre cuando yo había hecho exactamente lo mismo con Roberto? Hace 2 meses, recibí una llamada inesperada. Era Roberto. Elena, necesitamos hablar sobre Camila, me dijo. Aparentemente, Camila había contactado a Roberto después de mudarse con Alejandro. No para reconciliarse o disculparse, sino para pedirle dinero. Cuando él se negó, ella lo amenazó con cortarlo de su vida para siempre. Está usando las mismas técnicas de manipulación que tú usaste durante el divorcio, me dijo Roberto sin malicia, solo con tristeza. Y no sé cómo ayudarla. No creo que quiera ser ayudada, le respondí honestamente. Roberto había rehecho su vida después de nuestro divorcio. Había tardado años, pero finalmente había logrado reconstruir su empresa en una escala más pequeña. Más importante, había conocido a una mujer maravillosa llamada Patricia, una maestra de escuela primaria con 2 hijos propios. Se habían casado hace 3 años y habían creado una familia llena de amor y estabilidad. Patricia me ayudó a sanar, me dijo Roberto. Me mostró lo que es un amor real, honesto. Sus hijos me aceptaron como padre, y yo los amo como si fueran míos propios. Sentí una punzada de algo que podría haber sido envidia, pero también reconocimiento. Roberto había encontrado lo que yo había estado buscando toda mi vida, amor genuino y una familia real. La semana pasada, escuché rumores de que la relación entre Camila y Alejandro ya estaba mostrando grietas. Aparentemente, Camila había comenzado a flirtear con otros hombres, usando las mismas técnicas que había usado para seducir a Alejandro. Él estaba experimentando la paranoia y los celos que yo había sentido, preguntándose si la mujer que había elegido sobre mí lo traicionaría también. Era un círculo vicioso perfecto. Yo había traicionado a Roberto, Camila me había traicionado a mí, y probablemente traicionaría a Alejandro también. Cada generación pasaba las lecciones tóxicas a la siguiente. Mientras escribo esto desde mi casa vacía, rodeada por los restos de una vida construida sobre mentiras y manipulación, puedo ver claramente el patrón destructivo que creé. Enseñé a mi hija que está bien tomar lo que quiere sin considerar las consecuencias. Le mostré que la traición es aceptable si te hace feliz. Le demostré que las relaciones son transaccionales. Mi final justo no es recuperar a Alejandro o reconciliarme con Camila. Mi final justo es vivir con las consecuencias de haber criado a una mujer que es exactamente como yo era, egoísta, manipuladora, y dispuesta a destruir a otros para conseguir lo que quiere. Roberto encontró el amor real y una familia verdadera después de que yo lo traicioné. Él merecía ese final feliz después de todo lo que sufrió. Alejandro y Camila se merecen el uno al otro, 2 personas que están dispuestas a traicionar a quienes confían en ellos cuando algo mejor aparece en el horizonte. Y yo me merezco exactamente lo que tengo, una casa vacía, relaciones rotas, y la comprensión clara de que sembré las semillas de mi propia destrucción el día que decidí que mi felicidad era más importante que la honestidad. La diferencia ahora es que finalmente entiendo que no soy la víctima en esta historia. Soy la villana que creó otra villana. Y esa, descubrí, es la peor consecuencia de todas.